Yo le propongo que hagamos esta conversación como en una línea de tiempo y le invito a que nos ayude a entender qué representaba políticamente el gobierno de Zelaya, quiénes, por qué lo derrocaron y cómo lo derrocaron. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante señalar que el gobierno de Zelaya realmente no era un gobierno de izquierda. Zelaya viene de un partido, el Partido Liberal, que ha formado junto con el Partido Nacional el bipartidismo en Honduras, que, hay que decirlo, le ha hecho muchísimo daño al país y que ha gobernado durante el último siglo. Y lo que pasó fue que Zelaya, en la última parte de su gobierno, tuvo acercamientos con el gobierno venezolano liderado en ese momento por Hugo Chávez, y obviamente los ofrecimientos que hacía Hugo Chávez en relación con Petrocaribe, por ejemplo, atrajo a muchos países de la región a esa órbita bolivariana, y Honduras no fue la excepción, y en ese sentido Mel Zelaya, digamos que empezó a utilizar un discurso más orientado a la izquierda, pero que sus prácticas no necesariamente eran de gobierno de izquierda, podríamos decir que adoptó una serie de medidas como el aumento del salario mínimo, como la reducción del combustible y otras medidas que sí beneficiaron a muchos sectores sociales, pero que eran medidas de buena administración más que medidas de gobierno de izquierda. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Dos, uno, que aprovechando, digamos, ese tirón en relación con los recursos que se obtenían para dar ese tipo de beneficios a ciertos sectores de la población, pues Zelaya planteó la posibilidad de que se consultara a la población si estaba de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, y detrás de eso todo el tema de la reelección presidencial, que siempre ha estado prohibida en Honduras. Y por otro lado, hay un actor fundamental en Honduras que es la burguesía hondureña, un montón o un sector muy importante de la empresa privada, que representan una de las oligarquías más terribles que pueden haber en la región. Es decir, es la oligarquía hondureña, y hay que llamarla así, se diferencia de otras oligarquías en la región en que esta oligarquía no sobrevive sin papá o mamá Estado. Y por tanto miraban en esas medidas que estaba tomando Juan Orlando Hernández como medidas que afectaban esos intereses, en el sentido de tener una visión bastante egoísta, digamos, de la distribución de la riqueza. Y a esto se le suma también que Estados Unidos miraba obviamente con recelo a todo este bloque bolivariano, y con preocupación que países como Honduras se acercaran a este bloque, y particularmente porque Honduras, al encontrarse en el Caribe Central, juega un papel geopolítico muy importante. Lo jugó en los años 80, cuando Honduras sirvió de plataforma para Estados Unidos para atacar los movimientos revolucionarios centroamericanos, y obviamente en este momento donde también volvía una especie de reinicio, entre comillas, malentendido de la Guerra Fría en términos ideológicos, pues obviamente Estados Unidos también miraba con recelo ese acercamiento de Zelaya, o el gobierno de Zelaya, con el bloque bolivariano. Eh, Todo esto, más unos errores que comete Zelaya, como por ejemplo, en Honduras ha habido un proceso de militarización muy profundo desde el año 2002, pero ese proceso de militarización se profundizó con el gobierno de Zelaya, porque Zelaya creyó que dándole dádivas y dándole muchos recursos a los militares iba a lograr la lealtad que sí logró Hugo Chávez con los militares venezolanos. Zelaya se le olvidó que los militares hondureños en la práctica son sicarios con uniformes, y que van a acercarse a sus intereses en función de dónde está el dinero, y lo traicionan. Entonces, con todos estos elementos, y además los medios de comunicación en manos de esas grandes empresas, obviamente generaron unas condiciones para que se diera ese primer golpe de Estado del siglo XXI. Yo soy de los que creo, y lo digo con total libertad, que se sabía que iba a haber un golpe de Estado. Y yo hasta me atrevo a decir, y algunas personas nos atrevemos a decir, que incluso aún sabiéndose de que iba a haber un golpe de Estado, se siguió con ciertas acciones que terminaron en ese golpe de Estado. Y ojo, aquí no estamos justificando el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado terrible y con graves consecuencias para los derechos humanos, pero creo yo que sí se pudo haber evitado. Y en ese sentido, obviamente lo que sucedió con el golpe fue, se abrió un nuevo escenario donde el golpe solo era un acto dentro de muchos actos
con el objetivo de controlar absolutamente el Estado y convertirlo en lo que ahora se ha convertido, es decir, en un narcoestado, en palabras del juez Kevin Castel, que impuso la cadena perpetua al hermano de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, por tráfico de drogas. Y de hecho, hasta el momento, todas las crisis que hemos tenido en Honduras desde el año 2009 para acá no son nuevas crisis, son manifestaciones de esa crisis inicial, que es la del golpe de Estado, y que no se ha resuelto porque Honduras no ha tenido un proceso de justicia transicional, no se han cerrado las heridas, y por eso Honduras vive en esta permanente crisis y en una situación de anormalidad democrática desde el año 2009, que aparentemente tiene todas las posibilidades de solventarse con el nuevo gobierno, pero va a depender de las decisiones que tome este nuevo gobierno. Simplemente para refrescar la memoria, sobre todo para las personas más jóvenes que nos escuchan, y completar este cuadro, entonces a él lo sacan con una intervención militar. Así es. Los militares, de hecho, esto hay que decirlo, en Honduras los militares, como dice el analista Víctor Mesa, son la principal pesadilla para la democracia en Honduras. Ha habido 3 momentos desde que retornamos a la democracia formal que han sido cruciales. Los años 80, cuando Honduras sirve de plataforma para Estados Unidos para luchar contra los movimientos insurgentes en la región, y ahí se da la aplicación de la doctrina de seguridad nacional que implicó la desaparición de más de 180 personas. Luego se da el golpe de Estado en el 2009 y nuevamente los militares juegan un papel fundamental como en los años 80. Y luego en la crisis postelectoral, cuando se da el fraude electoral que reelige de manera ilegal a Juan Orlando Hernández en el 2017, los crímenes cometidos contra la gente que defendió la democracia también son cometidos por militares. Por tanto, y además, como también lo señala el juez Kevin Castel en esta sentencia contra el hermano de Juan Orlando Hernández, que los militares jugaron un doble papel en el tema del narcotráfico. Uno, cuidar a los narcotraficantes y protegerlos, y 2, garantizar el tráfico de cocaína por el territorio nacional. Entonces, con estos elementos está claro que los militares, en los momentos más dramáticos y terribles de la historia democrática hondureña, han jugado un papel fundamental. Entonces me queda un huequito, antes de darte la palabra, Tania, un huequito en la secuencia, y es, los militares sacan a Zelaya, el hombre se va al exilio, e inmediatamente que se convocan elecciones para que llegue después el Partido Nacional, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Sí, lo que sucede es, aquí otra vez la comunidad internacional jugando un papel hipócrita, como está pasando ahora con los más de 20 conflictos armados que hay en el mundo, ¿verdad? Y que solo se pone atención en lo que pasa con Ucrania, pero se olvida Palestina, por ejemplo, se olvida Libia, se olvida Yemen, etcétera. Pues en Honduras pasó exactamente lo mismo, es decir, la comunidad internacional intentó o creer de que con elecciones organizadas por un gobierno de facto y en total falta de libertad se podía darle vuelta a la página, y evidentemente eso no pasó. Lo único que sucedió fue legitimar frente a la comunidad internacional a un régimen de facto que ha logrado que Honduras se convierta en un narcoestado. Y por otro lado también creo que es importante señalarlo, que aquí generalmente cuando el papel de Estados Unidos, que ha sido muy importante, y el silencio cómplice de la Unión Europea, y el papel de Estados Unidos no se diferencia, ya sean demócratas o sean republicanos, porque en el marco del golpe de Estado era un gobierno demócrata. Obama fue el único país en el mundo que no condenó legalmente el golpe de Estado en Honduras. Y por otro lado, promovió un diálogo que terminó blanqueando el golpe de Estado. Y en el marco de la crisis postelectoral, ya con un gobierno republicano de Donald Trump, pasó exactamente lo mismo. Fue el único gobierno que no condenó el fraude electoral, y lo que hizo fue promover un diálogo. Obama con la OEA en el marco del golpe de Estado, y Trump con Naciones Unidas, que terminó blanqueando el fraude electoral y lo que todo el mundo conoce en relación con Juan Orlando Hernández. Entonces se blanquea esto en el año 2009, mi querida Tania. Estamos en el 2009. Listo, estamos en el 2009 y después bueno, de este abrebocas tan importante que nos brinda el profesor Joaquín, yo quería volver a ese año y hablar de cuando llega al poder el Partido Nacional, que bueno, sabemos que es un partido un poco de orientación un poco más conservadora. Desde ese mismo año, el 2009, prácticamente durante 13 años ha gobernado ininterrumpidamente el país, claro, con el agravante que cooptó a su favor las instituciones, abuso del poder y con esto alianzas criminales. Me gustaría, profesor Joaquín, pedirle que nos ilustrara
algunos hechos y rasgos de esta caracterización que hacen que desde el 2009 a la actualidad, o durante esos 13 años de gobierno, hacen la caracterización muchos analistas, tanto hondureños como extranjeros, de que continúa esta crisis en Honduras, esas características de abuso del poder, de alianzas criminales, como un resumen que pudiera compartirnos. Sí, primero a mí me gustaría decir, Tania, algo muy importante, que hay que recordar que a Honduras se le aplicó la Carta Democrática Interamericana por el golpe de Estado y que luego finalmente Honduras fue devuelta, digamos, a la Asamblea General de la OEA. Sin ninguna condición, sin cumplir con lo que la misión especial que había llegado de la OEA a Honduras había señalado como requisito para que Honduras regresara al Concierto de Naciones, y eso tenía que ver con la investigación de los graves crímenes cometidos por los militares y obviamente también la investigación como tal del golpe de Estado. Nada de esto sucedió y a pesar de eso, la Asamblea General de la OEA votó a favor del retorno de Honduras ya después de las elecciones que blanquearon el golpe de Estado, y que esto significó obviamente un drama no solamente para la institucionalidad democrática, sino que también para las condiciones de vida de la población. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque resulta ser que quien convenció al resto de estados para que votaran a favor del regreso de Honduras a la OEA fue el gobierno de Hugo Chávez. Por eso yo digo que al final el tema de los derechos humanos no es una cuestión de ideologías, sino que es una cuestión de compromiso con la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el poder, sea de izquierda o de derecha o como se quiera llamar, siempre va a ser un riesgo para los derechos humanos y para la dignidad. Y la dignidad de las víctimas generalmente siempre es sacrificada en el altar de las negociaciones políticas. Y eso creo yo que es importante señalarlo. ¿Y qué es lo que ha pasado desde 2009 para acá? Pues simplemente lo que ha pasado es que Honduras ha vivido desde 2009 en una situación de anormalidad democrática, en una crisis constitucional permanente que se ha traducido en dos grandes cosas. Uno, en un deterioro alarmante de la institucionalidad democrática y dos, en un deterioro alarmante de las condiciones de vida de la población que se reflejan en las caravanas de migrantes por las cuales Honduras es muy conocida. Y me quiero referir a algunos índices internacionales para ver cómo está Honduras en este momento y qué es el resultado de esa crisis que venimos arrastrando desde el 2009. Por ejemplo, el índice de democracia del diario inglés The Economist señala que Honduras es un régimen híbrido y que no hay separación de poderes y que hasta el año pasado, cuando estaba gobernando Juan Orlando Hernández, se encontraba un escalón de convertirse en un estado fallido, en un estado totalmente autoritario. Luego hay otro índice que es el índice de estados frágiles del Fondo para la Paz, que señala que Honduras es un país en estado de emergencia de convertirse en un estado fallido. Luego está el índice de Estado de Derecho de Proyecto de Justicia Global, que señala que Honduras es uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respeto a la legalidad, independencia de poderes en la región. O el índice de percepción de la corrupción de 2020 señala que Honduras cayó 11 posiciones en índice de corrupción desde el 2012, lo cual representa el peor índice, o sea, es algo bastante grave. O, por ejemplo, el índice global de paz 2021 señala que Honduras, a pesar del gasto militar en seguridad ciudadana, es un país que empeoró su situación y pasó del puesto 116 al 124, es decir, volvimos a los niveles de violencia del año 2013, lo cual es bastante grave. O lo que señala también el balance anual sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, que Honduras en América Latina es el peor tercer país en América Latina para la libertad de prensa. O lo resumo también en lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe especial sobre Honduras, que Honduras es un país con una impunidad estructural y corrupción generalizada. O, con esto termino, el índice global de impunidad, que señala que Honduras es el país que ocupa el primer lugar en impunidad en el mundo y en América Latina, y el segundo en el mundo después de Tailandia. Y la impunidad es, recordemos, cuando no hay investigación y sanción de los crímenes, y esto obviamente es algo grave. Y a esto hemos llegado a partir del 2009 con ese blanqueamiento del golpe de Estado. El blanqueamiento del golpe de Estado, como usted lo ha estado explicando desde el 2009, y todos estos indicadores que muestran cómo se ha ido deteriorando la institucionalidad democrática, parecería, según los analistas que hemos leído, profesor, para prepararnos para esta entrevista con usted, parecería que tiene un punto de quiebre muy significativo en el año 2017, en las elecciones presidenciales de 2017. Explíquenos qué pasó ese año y por qué esto es como ya el colmo de la tapa. Sí, bueno, se da lo que es dos cosas.
y tal vez de manera breve contar algo muy concreto. Cuando yo hablo de que Honduras vive en una crisis de anormalidad democrática permanente, es porque en Honduras no solo ha habido un rompimiento del orden constitucional en el 2009. De hecho, en el 2009, Juan Orlando Hernández era líder del partido de oposición que apoyó el golpe de Estado. Ojo con Juan Orlando Hernández cuando era un simple diputado, Juan Orlando Hernández, en el 2009. En el 2012, Juan Orlando Hernández se convierte en presidente del Congreso Nacional y en ese 2012, él con el Congreso destituyen de manera ilegal a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y coloca a personas afines. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque eso fue un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, al Poder Judicial también, porque fue de manera ilegal, arbitraria. Y en el 2013, la nueva Corte, la nueva Sala de lo Constitucional, aprueba lo que seguramente han escuchado como las ciudades modelo. Son unas ciudades burbujas que no es otra cosa que vender pedazos de territorio del país a empresas para que ahí construyan sus propios países con sus normas, con sus jueces, con sus policías, etc. Y en el 2013, esa nueva sala declara que es constitucional esa partición del territorio nacional. En el 2015, y ojo, en el 2013, uno de los favorecidos con eso es Juan Orlando Hernández porque tiene negocios con todo este tipo de ciudades modelo. En el 2015, esa nueva sala de lo constitucional impuesta por Juan Orlando Hernández declara que la constitución hondureña es inconstitucional y que la prohibición de la reelección es inconstitucional. Imagínense qué locura que ahora la propia constitución es inconstitucional. ¿Y quién es el beneficiado con esto? Juan Orlando Hernández, porque quería reelegirse. La misma razón por la cual le dieron el golpe de Estado a Zelaya. En el 2017, Juan Orlando Hernández se presenta como candidato ilegítimo a la reelección a pesar de la ilegalidad, pero como pierde, entonces ejecutan un fraude electoral que fue evidenciado por la misión de observación electoral de la OEA. Y la gente sale a protestar y obviamente ¿cómo se impone? A través de las armas, donde hubo más de 40 personas asesinadas. Hay un informe de la Oficina del Alto Comisionado donde documenta los graves crímenes que se cometieron y los militares fueron otra vez o jugaron un papel fundamental en el 2017. Y en ese 2017 es como la profundización de lo que arrancó en el 2009. ¿Por qué? Porque Juan Orlando Hernández logró el control de todo. De hecho, de acuerdo con el índice Bertelsmann de transformación hacia la democracia, señala, y abro comillas, en 14 años, Juan Orlando Hernández ha reconvertido a Honduras en una autocracia, cierro comillas. Y para rematar, el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos de abril de 2020 señala, abro comillas, aunque se celebren elecciones, Honduras es catalogada como una autocracia electoral. Cierro comillas. ¿Qué es una autocracia? Es un régimen donde una persona controla toda la institucionalidad. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de autocracias en el mundo? Las monarquías absolutas y las dictaduras. Honduras no es una monarquía absoluta. ¿Qué es entonces? Es una dictadura. Y en estos términos jurídico-políticos. Y entonces, por tanto, en el 2017 se da un punto de quiebre que profundiza ese proyecto que se impone en el 2009 y digamos que Honduras ya empieza a, digamos, abiertamente a comportarse como un Estado, como un narcoestado, en donde toda la institucionalidad del Estado, toda, incluida la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio Público y obviamente el Ejecutivo, se ponen al servicio de el crimen organizado para el tráfico de drogas. Y aquí hay que decirlo abiertamente, y todo el mundo lo dice además. Juan Orlando Hernández logró el sueño de Pablo Escobar, en el sentido que logró ser presidente de la República. Pablo Escobar llegó a ser senador suplente, pero luego renunció por las presiones. En el caso de Juan Orlando Hernández, llegó a ser presidente de la República, se religió de manera ilegal y además tenía el respaldo absoluto de Estados Unidos y el silencio cómplice de la Unión Europea. Esto tiene un impacto significativo no solamente en el deterioro de la institucionalidad como lo hemos visto, sino que también con el aumento de la pobreza que llegó a más del 70% y que se refleja claramente en el tema de las caravanas, que la gente no es que se iba porque quería, simplemente estaba huyendo de una narcodictadura. Profesor Joaquín, pasar de las elecciones del 2017, me gustaría adelantarnos un poquito a las elecciones del año pasado y preguntarle cómo se explica que en un país tan pequeño, tanto territorial como poblacionalmente, en las elecciones del año pasado compitieran más de 15 partidos
aunque claro, con predominancia del Partido Conservador Nacional, del hoy detenido expresidente Hernández, también el izquierdista Partido Libre de la actual mandataria Xiomara Castro, que es pues, a su vez la esposa del derrocado presidente Zelaya. Luego también está el Partido Salvador de Honduras, liderado por el hombre, como lo llaman popularmente, el hombre de la televisión, Salvador Narrala, quien renunció a su aspiración presidencial y bueno, aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Xiomara Castro, y también el Partido Liberal, liderado por el empresario y político Gianni Rosenthal, quien estuvo preso, valga la aclaración, en los Estados Unidos, pagando una condena por corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, que era todo esto que usted nos decía. ¿Cómo se explica este fenómeno, profesor? En otro contexto que no sea el hondureño, el hecho de que participen en muchísimos partidos podría ser un reflejo de la buena salud que goza una democracia, pero en el caso de Honduras no. La mayoría de partidos políticos son partidos de maletín, creados por el propio régimen de Juan Orlando Hernández con el objetivo de tener un control de las mesas electorales y luego, si logran cierto número de diputados en el Congreso, tener el control absoluto del Congreso Nacional para nuevamente poner a disposición del crimen organizado a toda la institucionalidad del Estado. Y obviamente esa es una de las reformas pendientes, porque no es posible. Recordemos que al final se financia con dinero público este tipo de partidos políticos que simplemente son partidos bisagras, partidos de maletín, en donde se enriquecen los dueños de esos pequeños partidos y que luego se ponen al servicio o se han puesto al servicio de la narcodictadura liderada por Juan Orlando Hernández. Honduras requiere una profunda transformación. Hasta el momento no han habido reformas electorales profundas que puedan cambiar, digamos, la posibilidad de que lo que nos pasó en 14 años o lo que pasó con el golpe de Estado pueda volver a pasar. Ese es un peligro y un riesgo que está permanente en Honduras. Obviamente hay algunas circunstancias que han cambiado y la principal es que en este momento los intereses de Estados Unidos coinciden con los intereses de los sectores democráticos de la sociedad hondureña y de los sectores democráticos del nuevo gobierno. Pero esa es una coincidencia que no siempre va a estar y por eso creo yo que este es el momento oportuno. Esperemos que el nuevo gobierno tenga la capacidad de hacer esa lectura y aprovechar la coyuntura para poder hacer los cambios que son necesarios, pese a que en este momento el nuevo gobierno no tiene las mayorías necesarias en el Congreso Nacional, pero sí tiene una ventaja. En primer lugar, tiene legitimidad, que eso es lo que no tenía el régimen de Juan Orlando Hernández. Y la legitimidad es sumamente importante. Y por otro lado también, incluso dentro del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, que obtuvo 44 diputaciones, hay la mitad de esas diputaciones que son personas nuevas, que no habían participado anteriormente y que ya han demostrado, sobre todo con la derogación de una ley nefasta que permitía la opacidad en el acceso a la información pública, la ley de secretos oficiales que recientemente se derogó gracias por los votos también de esa gente del Partido Nacional, en el sentido de que no quieren que se les vincule con ese pasado de su partido o con sus compañeros que todavía 22 de ellos al menos están en el Congreso Nacional. Entonces en este momento hay una coyuntura inédita que se debe aprovechar, pero es una coyuntura que se va a ir cerrando poco a poco y luego, creo yo, dentro de muy poco va a ser bastante complicado lograr este tipo de cuestiones. Profesor, creo que esto último que usted nos está contando con cierto hálito de esperanza de que algo está empezando a cambiar, tiene que ver con una reflexión que yo me hacía después de leer un análisis del International Crisis Group que se hizo a propósito de las elecciones del año pasado, y esa reflexión lo obliga a uno a pensar sobre el impacto social y político que pudo haber tenido en esas elecciones presidenciales la concurrencia de la gente a las urnas, pensando, sabiendo muy claramente que ahí se estaba definiendo la capacidad de intervención del Poder Judicial para definitivamente hacer justicia y poner en su sitio todo este sistema corrupto, toda esta narcodemocracia encarnada en la figura del presidente. ¿Qué impacto en ese sentido ha tenido? Yo creo que lo que usted nos estaba diciendo me está dando pistas de que sí ha tenido impacto. Sí, de hecho, si hubiéramos hecho esta plática unos días antes de las elecciones, yo les hubiera dicho que hubiera dado realmente un análisis bastante pesimista
porque todo lo que está pasando es algo que yo creo que ni el más hábil analista hubiera podido prever, porque las condiciones estaban dadas para la continuidad del régimen, pero parece que se aliaron todos los astros en el sentido que, en primer lugar, un cambio de administración en Estados Unidos, donde ven ya a Juan Orlando Hernández como un aliado demasiado incómodo por todas las menciones en los juicios de Nueva York por narcotráfico, la condena a su hermano y todas las demás condenas a otros narcotraficantes que todos lo señalaban a Juan Orlando Hernández, es decir, todos los caminos a la droga señalaban el nombre de Juan Orlando Hernández como líder de una organización criminal. Entonces para Estados Unidos ya era una situación incómoda. Y además el cambio a demócrata, ¿verdad? Que de una u otra manera en política exterior cambió un poquito en relación con Honduras. En segundo lugar, a pesar de la campaña de miedo, a pesar de la campaña de terror que instauró el régimen para que la gente no saliera a votar, el pueblo hondureño una vez más demostró que considera que el voto es una herramienta fundamental para cambiar un régimen. Y lo más importante no solamente fue el voto, porque esta vez, a diferencia del 2017, la gente fue a votar de manera masiva y se quedó en las madrugadas vigilando en todos los centros de votación. Y además hizo un trabajo fuerte de auditoría social. En tercer lugar, hubo una participación altísima de la juventud, una juventud de clase media que son los hijos e hijas del golpe de Estado, que son los hijos e hijas del fraude electoral y que toda su vida política han vivido bajo el régimen de Juan Orlando Hernández. Entonces estamos hablando de un hartazgo de una juventud que no participaba, que era apática, pero que vieron que era un momento histórico para participar. Y participaron y además hicieron muchísima veeduría social a través de las redes sociales. Y eso también fue algo muy, pero muy importante. Y obviamente no se puede negar la alianza que hubo entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre, que el Partido de Salvador de Honduras podríamos llamarlo de centro derecha, y el Partido Libre podríamos decir, yo no lo llamaría de izquierda. De hecho, los sectores de izquierda del Partido Libre es una minoría. Yo lo podría comparar con los partidos, como el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que no es de izquierda, es un partido más de socialdemocracia y pues libre en esa línea. Y que lograron en extremis, digamos, una alianza que descolocó al régimen y que no se esperaba esa alianza. Entonces, obviamente, todo y además también creo yo que hay que tener en cuenta algo, el manejo que hizo el régimen de la crisis o de la pandemia del coronavirus fue como la gota que derramó el vaso, porque como tenían el control de toda la institucionalidad, bueno, y todavía la tienen, sentían una impunidad tan grande que los actos de corrupción eran descarados, o sea, eran a la luz del día, por esa impunidad y el cinismo además con el que actuaban. En ese sentido hubo un hartazgo ciudadano, incluso mucha de la gente que recibía bonos, que recibía toda esa política asistencialista electorera, votó en contra del propio Partido Nacional, como se evidenció en las urnas, y logró que Xiomara Castro fuera la presidenta más votada, digamos, en la historia de la democracia formal hondureña. Entonces pareciera que todos los astros se alinearon para que sucediera esto, que nadie lo esperaba, digamos, y creo yo que algo muy importante que hay que tener en cuenta, que en este momento, en mi opinión, es un momento de transición. Honduras está en este momento o el gobierno nuevo ha encontrado a Honduras como si haya pasado un ciclón y haya destruido todo. Así que a este gobierno lo que requiere en este momento es limpiar los escombros y luego comenzar a andar. Y para eso se requiere muchísima paciencia, tanto del gobierno como de la sociedad. Pero se unieron los astros para que sucediera todo esto y hemos tenido este cambio que obviamente ha modificado completamente el panorama en Honduras, tanto que hoy, nadie se lo imaginaba, tenemos a Juan Orlando Hernández a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Me quiero quedar precisamente con eso que usted acaba de decir y es sobre el proceso de extradición y que quería preguntarle sobre el impacto que esto puede tener en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema y de un nuevo fiscal general que según pues entendemos esto tiene que ocurrir en el año 2023. Le pregunto esto pensando sobre todo si la actual composición del Congreso permitirá que esos nombramientos recaigan en personas que puedan generar como esa confianza, esa credibilidad en la institución, pues que ha quedado como tal maltrecha durante estos 13 años del gobierno del Partido Nacional.
Sí, bueno, la verdad es que eso es bastante complicado. Y no necesariamente porque tengan o no tengan las mayorías, sino porque en todos los partidos políticos hay intereses. Y en todos los partidos políticos, miren, cuando hablamos de que Honduras es un narcoestado, no es solamente porque el partido en el gobierno es que se ha dejado penetrar por el narcotráfico. En todos los partidos, incluidos el partido de gobierno, hay gente señalada por narcotráfico y está vinculada. En ese sentido es un riesgo grande y de hecho la crisis que hubo en el Congreso Nacional con 2 juntas directivas recientemente tiene que ver con eso, con lo que hay debajo de la superficie, esos intereses relacionados con el narcotráfico y la necesidad de protegerse, la necesidad de generar impunidad. Por tanto, la elección de una nueva fiscalía y de una nueva Corte Suprema de Justicia es un tema que yo creo que ahí tanto la comunidad internacional como la sociedad hondureña son quienes debemos de ponerle muchísima atención, particularmente porque primero no hay las mayorías suficientes. En segundo lugar, porque está el riesgo de que otra vez vuelvan las negociaciones para repartirse a estas instituciones tan importantes del sector justicia. En tercer lugar, al menos una de las cosas que da esperanza es que hay un movimiento en este momento para al menos crear una ley que garantice un mecanismo para la elección de las altas magistraturas del Estado en base a la meritocracia. Y eso es sumamente necesario porque recientemente se eligió en el Congreso Nacional a las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República y lo hicieron con los vicios de antaño. Y entonces eso va a ser un riesgo permanente. Y por otro lado, en relación con la Corte y el fiscal general, hay en este momento una comisión de investigación del Congreso para ver si es posible interpelarlas a estas autoridades y hacerlos un juicio político y que salgan, porque en mi opinión y en la opinión de mucha gente, Óscar Chinchilla como fiscal general del Estado o es cómplice o es incompetente para perseguir delitos de narcotráfico y corrupción, y la Corte Suprema obviamente igual, que son personas que fueron puestos por el régimen de Juan Orlando Hernández. Entonces es necesario un cambio inmediato, sin esperar el próximo año, y en ese proceso se está. Pero también hay que desmantelar todo lo que dejó la dictadura de Juan Orlando Hernández. Yo les pongo un ejemplo claro. En Honduras sabemos alrededor de 29,000 abogados y abogadas, pero de esos 29,000 solo hay 5,000 más o menos notarios y notarias. ¿Y quiénes son los notarios? Los notarios son aquellos que tienen, sin negar la capacidad que puedan tener quienes tienen el notariado, pero quienes son notarios son aquellos que tienen contactos con la Corte Suprema, políticos, que les permitan hacer un examen para que la Corte Suprema les dé el título de notario. ¿Y esto por qué es importante? Porque Juan Orlando Hernández reformó la Constitución para que antes, para ser presidente de la Corte o para ser magistrado de la Corte, solo se requería ser abogado, punto. Juan Orlando Hernández le agregó el tema de notarios porque sabe que los notarios son los que tienen ese contacto y que ese título de notario se lo da la Corte, y la Corte es un órgano político impuesto por él. Entonces resulta ser, por ejemplo, en mi caso y muchos otros casos, yo tengo un doctorado, 2 maestrías, estoy con un segundo doctorado y yo no puedo ser magistrado porque no soy notario. Significa que un título político notario es más importante que un doctorado de una universidad prestigiosa en el mundo. Y esto es parte de la estrategia para poder controlar la institucionalidad. Ahora la pregunta es si las nuevas autoridades en el Congreso Nacional realmente van a tener voluntad política para desarmar todo eso y sobre todo para hacer una elección de las altas magistraturas del Estado de acuerdo con la meritocracia. Ya la elección del nuevo procurador y subprocurador sin ignorar sus capacidades, pero la elección por la forma en que fue hecha 6 meses antes de lo que dice la Constitución y además sin cumplir con algunos requisitos, o al menos hay un debate sobre el tema de los requisitos, pues el nuevo Congreso los eligió y ya están actuando. Entonces, eso es una señal también de que no nos podemos confiar. Démosle una mirada al Congreso, porque empezó muy mal esto en el Congreso, con ese rifirrafe tan espantoso que se armó con la elección del nuevo presidente del Congreso. Cuando estaba apenas la sociedad diciendo, uy, hay un nuevo gobierno y ocurre este rifirrafe, yo le pediría que con plastilina, como decimos aquí en Colombia, usted nos resuma muy brevemente qué pasó en ese episodio, que puede develar mucho de lo que todavía está forcejeando ahí al interior del legislativo en Honduras. Bueno, primero yo voy a decir, y aunque suene un poco trotskista, pero era necesaria esa crisis en el Congreso, primero, y de hecho
Xiomara Castro sale fortalecida de esa crisis y lo explicaré más adelante, pero lo que pasa ahí es simplemente, antes de las elecciones, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras llegan a un acuerdo para ir en alianza y dentro de ese acuerdo se dice que el Partido Salvador de Honduras va a proponer al presidente del Congreso Nacional y que el Partido Libre va a votar a favor de la propuesta del Partido Salvador de Honduras. Ese es un pacto que todo el mundo conocía, hasta yo, que yo no soy de ninguno de esos partidos. Bueno, no soy de ningún partido. Todo el mundo lo conocía. Se llega el momento de elegir a las nuevas autoridades del Congreso y resulta ser que un grupo de 18 o 20 diputados y diputadas del Partido Libre empiezan a decir que no están de acuerdo con ese pacto. La pregunta es por qué no lo dijeron cuando se firmó la alianza. Y entonces, al momento de la elección, como ordena la Constitución, lo que hacen es que ya previamente se habían aliado con el Partido Nacional, imagínense, con ese sector siniestro del otro partido, el Partido Liberal de Yanni Rosenthal, con el objetivo de llevar una propuesta y quien era el candidato era uno del Partido Libre, el diputado más votado, que creo yo que es el que salió perdiendo con todo esto. Se llega el momento de la elección y esta gente proponen a Jorge Calix del Partido Libre, votan y no dejan que haya debate, no dejan que haya absolutamente nada y el Congreso se convierte en un campo de batalla. Y salen y a partir de ahí se cinde, digamos, el Congreso Nacional en dos juntas directivas. La junta directiva, que se le consideraba legítima porque proviene de un pacto antes de las elecciones, y esa junta directiva de Jorge Calix, del Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, que tenían mayoría y que empiezan a sesionar en otros lugares del Congreso. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Al final, lo que se sabía, que la legalidad no es suficiente en los momentos actuales, en las democracias contemporáneas, también es necesaria la legitimidad. Y no solo la legitimidad en términos de que es justo o es injusto, sino también la legitimación, porque el pueblo hondureño se mantuvo firme en el sentido de decir, esa junta directiva que se alió con el Partido Nacional son unos traidores y por tanto están sin ética, incumpliendo un pacto previo a las elecciones y por tanto la junta directiva que sí proviene del pacto es la que tiene legitimidad. Y al final eso es lo que terminó imponiéndose. Es decir, todavía no se ha resuelto legalmente, pero en este momento en Honduras la legalidad es hay que decirlo, lastimosamente ha pasado a un segundo plano y el Congreso ahora está actuando con total normalidad. Esos diputados disidentes regresaron y están en el Congreso y obviamente ese Congreso que se le puede llamar legítimo tiene respaldo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de un importante sector de la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Yo siempre digo, ¿qué hay detrás de esa crisis? Y yo siempre digo, sin profundizar mucho, que en esa crisis del Congreso Nacional habían tres objetivos. El primer objetivo es garantizar una mayoría en el Congreso que pudiera aprobar una ley de extradición para evitar lo que está pasando con Juan Orlando Hernández. Dos, esa crisis buscaba también reducir el liderazgo de Xiomara Castro, porque Xiomara Castro ya no es la esposa del expresidente Zelaya. Xiomara Castro se ha ganado a pulso un nombre y un liderazgo, y eso no gusta incluso dentro de su propio partido. Y nos sorprenderíamos incluso si mencionáramos los nombres de quienes se asustan con eso. Y en tercer lugar, también para quitar del camino a los dos diputados de Libre más votados en la historia, Jorge Calix y Beatriz Valle. Y eso obviamente beneficia, y aquí yo lo digo abiertamente, a la familia Zelaya Castro, porque de hecho, una vez que terminaron las elecciones, salió un tuit sonda donde ya estaban impulsando la candidatura presidencial de uno de los hijos de Xiomara Castro y de Mel Zelaya. Y ojo con los riesgos que implican las dinastías. Ahí lo tenemos en Nicaragua con la dinastía Ortega Murillo. Y esto hay que decirlo. Y finalmente, diría dos cosas. Uno, que en esa crisis del Congreso, la mano que movió la cuna no solo era la mano derecha, también era la mano izquierda. Y en segundo lugar, Xiomara Castro salió fortalecida por dos razones. Uno, porque cuando se da la crisis, Xiomara Castro de manera inmediata expulsa a los diputados de su partido que eran considerados traidores. Y eso envía un mensaje de que es una mujer que toma decisiones radicales frente a eso. Y eso fue positivo para ello. Y luego, cuando hay una foto donde aparece Jorge Calix junto con Xiomara Castro,
donde ya regresan, digamos, estos diputados después de lo que pasó, y entonces manda un mensaje también Xiomara en el sentido de que es una mujer que dialoga y que busca soluciones democráticas a ese tipo de conflictos. Entonces, al final, la figura de Xiomara Castro salió muy reforzada a pesar de que esas manos que movían la cuna estaban buscando otra cosa distinta. Profesor Joaquín, hemos desarrollado hasta el momento ampliamente cuál es el estado y el papel de los actores de la democracia, también un poco todo lo que ha pasado con el tema del narcotráfico, los militares, también el papel internacional, pero me gustaría pedirle que nos hablara un poco sobre el juego de que los movimientos sociales y las organizaciones sociales en el país han tenido en todos estos años de turbulencia política. ¿Cuál es hoy su nivel de reconocimiento, de liderazgo? ¿Qué tan representativos son? ¿Cuáles son sus agendas? Y, por supuesto, ¿qué capacidad de incidencia tienen en el país? Sí, bueno, primero hay que decir que los movimientos sociales, y yo más que movimientos sociales, yo llamaría más bien a los movimientos comunitarios y territoriales que han estado en los territorios defendiendo sobre todo los bienes comunes, defendiendo sus territorios y son los que han sufrido, digamos, todos estos años de narcodictadura. Honduras se ha convertido en el país per cápita más peligroso para defender los derechos humanos y los bienes comunes. Desde el año 2010, de acuerdo con Global Witness, más de 153 personas han sido asesinadas en el país por esto. Y los índices de impunidad media ronda el 93%, 94%, lo cual es bastante grave. Y cuando se trata de crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, la impunidad alcanza el 97%. Y esto se debe a que quienes han estado de manera permanente en oposición a este modelo impuesto por la narcodictadura de Juan Orlando Hernández son las personas defensoras de derechos humanos y de los bienes comunes. Y en Honduras hay muchas luchas de resistencia, diversas, pero han estado dispersas y ese ha sido uno de los problemas. Y en esa dispersidad obviamente está la debilidad. Aunque obviamente han hecho un trabajo excepcional en sus territorios, pero no han sido capaces o no hemos sido capaces de articularnos a nivel nacional para poder tener mayor fuerza y nos hemos quedado en esas luchas diversas en los territorios, pero dispersas. Ahora con el nuevo gobierno está pasando lo que generalmente pasa cuando llega un gobierno progresista, en el sentido que existe un grave peligro de que el partido o el gobierno o el gobierno o el partido que ahora es gobierno se trague a los mejores liderazgos de los movimientos sociales y territoriales. Para las dos organizaciones que yo trabajo, tanto para el ERIC-SJ como para el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, lo hemos vivido en carne propia, porque compañeras o compañeros nuestros han ido a parar ahora al nuevo gobierno, lo cual lo alentamos, porque en este momento inédito de transición se requiere a las mejores personas, pero ojo que no vaya a pasar con lo que ha pasado en nuestros países vecinos, pues aquí en la región. O sea, miren lo que terminó El Salvador. El Frente de Farabundo fue un total fiasco y ahí se llevó de encuentro a esos liderazgos sociales que se sumaron al gobierno. Lo que pasó en Nicaragua, o lo que está pasando en Nicaragua todavía es peor y lamentable, terrible lo que sucede, que al final el régimen primero los traga, luego los escupe y luego los vuelve a tragar, pero en las cárceles, el régimen de Ortega Murillo. Entonces, realmente existe ese peligro y por eso es que habemos sectores sociales que estamos hablando siempre de que sí hay que sumarnos en este momento, hay que sumarnos, pero con distancia. De hecho, Norberto Bobbio siempre planteaba cuál es el papel de los intelectuales frente al poder, y yo diría el de los movimientos sociales frente al poder. O somos el poder, o legitimamos el poder, o somos críticos y enemigos, oposición permanente de ese poder, o, que es lo que creo yo que tenemos que hacer, tenemos que sumarnos a los cambios que hay en este momento, pero con independencia. Es decir, siendo independientes, pero obviamente estando presentes, porque es la única manera de poder lograr algo fundamental en una democracia, la existencia de un contrapoder, porque ahora el partido o esos sectores progresistas son gobierno, es decir, que están haciendo uso de un poder y el poder siempre va a ser riesgo para la dignidad humana y por tanto
es necesario un contrapoder. Y ese contrapoder debe reflejarse en medios de comunicación independientes, de movimientos sociales independientes y de, en mi opinión, personas intelectuales independientes que puedan dar una palabra independiente frente a lo que está pasando o a los errores que se puedan cometer. Finalmente, profesor, y se nos acabó el tiempo, que pesar, pero usted no se imagina todo lo que hemos aprendido. Acaba usted justamente de mencionar medios de comunicación independientes. Unas pocas acotaciones al rol que están jugando hoy los medios de comunicación tradicionales, pero también las redes y plataformas digitales y los medios independientes, los más nuevos. Y cómo se está moviendo ese rol de estos medios en la actual coyuntura de Honduras. El régimen de Juan Orlando Hernández había estado sustentado por varias columnas: el apoyo de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el silencio cómplice de la Unión Europea, por el capital transnacional vinculado con el capital nacional, por las cúpulas religiosas, tanto católicas como evangélicas, por, obviamente, los militares y por las políticas de asistencialismo. Y uno más, una columna importante, por los grandes medios de comunicación. Con el cambio de gobierno y con todo lo que está pasando con Juan Orlando Hernández, ahora uno se da cuenta que los grandes medios corporativos que apoyaron al régimen ahora lo atacan y obviamente del árbol caído están haciendo leña. Y en este momento hay como una especie todavía de luna de miel con el nuevo gobierno. Y así juegan estos medios corporativos de comunicación, desafortunadamente, ¿verdad? Pero hay medios, obviamente, alternativos, que son los que han estado de manera permanente jugando un papel fundamental para informar de manera independiente a la población. Y esos medios de comunicación están intentando también, porque existe un peligro ahora con el nuevo gobierno progresista, de perder esa independencia. Pero hay muchos medios independientes que mantienen ese matiz o esa necesidad de estar independiente incluso frente a este gobierno progresista, porque yo creo que al final hay que entender que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en las democracias. Y de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que al final los medios de comunicación tienen el derecho de incomodar al poder. Y el poder, sea progresista o no, hay que incomodarlo. Y los medios juegan un papel fundamental para el fortalecimiento de la democracia, para arrojar luz sobre aquellos espacios opacos que el poder quiere que permanezcan opacos, independientemente del color de ese poder. Y por tanto, creo yo que hay unos medios de comunicación en Honduras, alternativos sobre todo, que tienen claridad, que tienen la obligación y el derecho de incomodar al poder, sea quien sea. Y obviamente hay otros medios que juegan a intereses porque el dueño de un medio corporativo también es dueño de una hidroeléctrica, también es hermano o sobrino o es diputado, y también porque tiene contratos con el Estado. Entonces es uno de los graves problemas que hay en general con los medios de comunicación, que se han convertido más en empresas privadas que en instrumentos para el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Profesor Joaquín Mejía Rivera, a nombre de los oyentes de la señal abierta de la Radio Nacional de Colombia, 63 frecuencias en todo el territorio nacional, y quienes nos van a ver por las redes y plataformas digitales, le agradecemos muchísimo el aporte que usted nos ha hecho hoy para tener una comprensión compleja, como tiene que ser, de la situación que está viviendo Honduras, de sus causas, de su desarrollo presente y de las perspectivas que pueda tener en el corto plazo. Gracias por haber estado hoy con nosotros en El Mundo es un Pañuelo. Gracias, Carlos. Gracias, Tania.